responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho les deseo a todas las personas que me escuchan. Les habla Fernando Fernández, producción del programa Carla Sons, control Esta es la radio. Sí, yo te escucho, perfecto. ¿Y tú? Ajá, ok. El día de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2020, les voy a hablar de genocidio, el crimen de todos los crímenes. Es decir, el hecho criminal más grave, más grande, el peor de todos que pueda imaginarse el ser humano, que pueda realizar el ser humano en contra de otros seres humanos. Esto es bien importante recalcarlo, ¿no? Porque vamos a hablar en los siguientes programas y en este como punto de partida de lo que son los crímenes internacionales, también llamados atrocidades o hechos abominables, ¿no? Entonces, el genocidio es el peor de todos los crímenes imaginables. Es decir, nadie podía imaginar que esto podía ocurrir, nadie podía pensar, ni siquiera representarse mentalmente esto, hasta que ocurrieron estos hechos, ¿no? Digamos, las grandes matanzas de la historia, y vamos a ver algunas de las más importantes, jamás habían tenido la posibilidad de llegar a tanta crueldad, a tanta devastación, a tanta destrucción, como lo que ocurrió en el siglo XX. Y esto acarrea la responsabilidad de líderes de los estados, bien sea militares o dirigentes políticos, y también hasta ciudadanos comunes contra víctimas inocentes, ¿no? Veremos en los ejemplos que vamos a citar la actividad del ciudadano alemán con el genocidio judío y de otras poblaciones que habitaban en Europa, la Europa invadida por los alemanes, y también veremos el genocidio de Ruanda como una de las muestras palpables de cómo puede participar toda una sociedad y cómo puede también ser conducida por este tipo de dirigentes, ¿no? Entonces, el genocidio, en líneas generales, antes de entrar en los temas netamente legales, se trata del intento de extinguir total o parcialmente una religión, una nación, una raza o una etnia. ¿A partir de qué? Del asesinato de múltiples personas. Puede ser de dos o de más personas, inclusive puede quedar muerto en la devastación una sola persona o herida, pero lo importante es el móvil, la intención de destrucción de ese grupo, que puede ser un grupo inmenso de millones, ¿no? En el caso de los judíos, eran 11 millones los judíos de Europa, y en el caso de los tutsis, fueron 800.000. De tal manera, pues, que por lo general se habla de cantidades importantes y se ubican cantidades importantes, aun cuando el Estatuto de Roma y la Convención contra el Genocidio no hablan de cantidades en específico. Por eso es importante tener en cuenta que pudiera ser masiva la destrucción, como que el hecho, aunque intentase ser masivo, se tradujo nada más que un hecho de la matanza o del asesinato, ¿no? Entonces, otro rasgo importante del genocidio es que la matanza ocurre por lo que las víctimas son, es decir, por algo que no pueden cambiar, y es su identidad étnica, como ser humano, su identidad racial, su identidad religiosa o su identidad de tipo nacional. Y vamos a hablar de estas características porque suele confundirse una etnia con una raza. Puede haber personas de una misma raza, pero de etnias diferentes. Por ejemplo,
La población asiática es fundamentalmente de raza amarilla, así se le llama, porque tienen un color de piel amarillento, pero se le puede haber etnias totalmente distintas, ¿no? Nada tiene que ver la nación china, y ahí vamos ya entrando en el concepto de nación, y también con la coreana o con la japonesa, y múltiples pueblos también de piel parecida. Por esa razón, pues, decía, la cámara, ¿no? Seguimos entonces. Decíamos que la apostasía es justamente esa posibilidad de que alguien cambie de creencia religiosa, pero hay religiones que conciben que aunque se cambie de creencia y se practique otra religión, se sigue siendo de la religión originaria. Es el caso de los judíos, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, también decimos que el crimen de genocidio, además de ser el peor crimen de todos, también es la forma más extrema de violación de los derechos humanos, en la que los estados, por acción u omisión, tienen una responsabilidad suprema de todo aquello que sus funcionarios hacen o dejan de hacer para impedir el crimen. Cada estado tiene el deber ineludible de proteger a su población. Esto es un imperativo categórico. Esto es lo que se llama el R2P o la responsabilidad de proteger. R2P en sus siglas inglesas, ¿no? También la comunidad internacional y los otros países tienen esta responsabilidad y deben actuar en caso de que uno de sus miembros atente gravemente contra alguna de las minorías étnicas, raciales, religiosas o nacionales. Eso sí llama de responsabilidad de proteger, como decíamos, y dense cuenta en el caso de los pueblos, ¿no? En una misma nación, en un mismo país, en un mismo estado, pudiera haber un pueblo que es diferente a los nacionales, que es el caso, por ejemplo, de muchas etnias indígenas. En el caso de Venezuela tenemos el caso, la situación de los Wayuu, que ellos consideran que son un pueblo originario Wayuu, independientemente de que estén en Venezuela o que tengan una cédula venezolana o de que estén en Colombia, y así sucesivamente, porque tienen esa condición de ser nómadas, en cierto sentido, ¿no? También ocurre con los guaraos, con los pemones, que se mudan en la selva y van a Colombia, van a Brasil, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el concepto de pueblo es un concepto mucho más profundo desde el ángulo antropológico y desde el ángulo histórico que simplemente ser nacional de un país, porque es un tema administrativo. Te dan la cédula, te dan el pasaporte, pero aunque no tengan cédula ni pasaporte, el originario Wayuu se siente y se considera y también es considerado como parte del pueblo Wayuu. Esos son ejemplos que vale la pena mencionar por la importancia de estas definiciones, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestra explicación, la historia de la humanidad está manchada de grandes genocidios, y veremos los más importantes, ¿no? Pero nunca habían sido tan devastadores y crueles como los del siglo XX, cuando algunos estados modernos, guiados por líderes con mentalidad genocida y psicopática, esto es bien importante subrayar estos dos caracteres, ¿no?,
Pudieron implementar políticas dedicadas al exterminio mediante sistemas logísticos industrializados e implementos capaces de masacrar seres humanos en masa. El genocidio entonces pasó a ser un asunto gerencial de logística y aniquilación planificada por organizaciones criminales contra millones de víctimas indefensas. Y en esto hay que incluir también el tema de las armas. Antes de la Primera Guerra Mundial, las armas eran, aunque había armas de fuego, cañones, fusiles, pistolas, etcétera, revólveres, no había, digamos, el concepto de la metralleta, por ejemplo, el arma de repetición, no había el concepto de arma química o de arma biológica, tampoco había el concepto de arma nuclear. Son cosas que luego en el siglo XX se fueron desarrollando. Y eso justamente aplica para entender las circunstancias bajo las cuales se cometen no solo genocidios, sino también crímenes de guerra y también crímenes de lesa humanidad. Por ese potencial bélico y la capacidad de organizar los estados, políticas que conduzcan a eso, pero también pudieran ser grupos que se dedican a estas actividades, ¿no? Grupos no necesariamente estatales, ¿no? Pudieran ser paraestatales o estar en contra de un estado en sí. Entonces, ¿qué significa genocidio? Yo creo que es bien importante entrar en el término, porque el término genocidio, la palabra como tal, es uno de los neologismos más importantes que han surgido también en el siglo XX. Esta es una palabra que no existía antes, pues, de que ocurrieran las matanzas llamadas Shoah o el genocidio de los judíos, el holocausto, y los otros actos genocidas también, como por ejemplo contra el pueblo polaco o contra los gitanos, también contra los rusos soviéticos, ¿no? Un poco con el intento de destruir a esas nacionalidades, a esas etnias también, en el caso de los gitanos, con el propósito pues de prevalecer una raza superior, en el caso que estamos hablando de la raza blanca, la raza aria blanca, porque no todos los de la raza blanca eran partidarios de ese hecho, ¿no? Inclusive los polacos que eran de raza blanca fueron víctimas, ¿no? Circunstancias parecidas ocurrieron también en la ex Yugoslavia, cuando hubo actos genocidas contra musulmanes blancos cometidas pues por católicos ortodoxos de la ex Yugoslavia, concretamente de Serbia. Entonces, el término genocidio se ha vuelto así como un comodín, como una palabra que se usa prácticamente para todo, aquello que nos parezca horrible, que nos parezca terrible, que nos parezca dramático, y que bueno, se ha convertido pues como una especie de comodín que se aplica a distintos contextos, ¿no? Si hay un despido masivo, hay quienes hablan por prensa, por ejemplo, de que se está cometiendo un genocidio laboral. Si hay una devastación de un bosque, hay quienes han dicho, se ha leído pues en los medios de comunicación, que se está cometiendo un genocidio ecológico, lo cual se confunden totalmente los términos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver un poco este asunto. Nace legalmente la palabra genocidio con una convención de Naciones Unidas. Pero esta convención, que es la Convención contra el delito de genocidio, y que se llama técnicamente Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio, aun cuando en castellano se ha traducido punishment como sanción. Pero en realidad la intención del término es establecer un castigo penal, desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, para este hecho atroz, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo anterior, nace esta convención en 1948, ¿verdad?, en Nueva York, y como producto pues de la reflexión mundial que hubo respecto de las atrocidades cometidas por los nazis, ¿no? Y todas las cosas que ya se sabía que ocurrían, pero digamos no había cómo ponerle un nombre. Winston Churchill decía, incluso cuando todavía no habían ganado los aliados la guerra, que ya tenían noticias que están cometiéndose cosas tan terribles que no tenían un nombre, que no tenían una denominación, que no tenían una forma de definirlas, no tenían un término preciso que los comprendiera y por supuesto no había un tipo penal que los castigara. Entonces nace la palabra como producto de la gestión de un gran jurista judío polaco llamado Rafael Lemkin, ¿ok? En el año de 1942, cuando en un aporte que hizo al Departamento de Estado y que luego tomó cuerpo pues en esta convención de la cual les hablé,
hablaba pues de ese hecho atroz, ¿no? Un hecho que ya él había denominado como barbarie o hechos salvajes, ¿no? Bajo la intención de darle una denominación que sirviera de vehículo para poder entender esas atrocidades que no se podían imaginar siquiera que ocurrían, ¿no? Entonces, una vez que se hace el juicio de Nuremberg entre el 45 y el 46, que fue un juicio realmente importantísimo, del cual ya hemos hablado, pero en otro programa también vamos a profundizar un poco más, cuando entonces se acusa a todas estas personas enjuiciadas, fueron 24 líderes, y hubo otros juicios adicionales, pero en realidad el juicio que nos interesa es el de los jerarcas, ¿no? Nazis que llevaron a cabo esta atrocidad, ¿no? En la acusación que formula Robert Jackson, el fiscal, ante el Tribunal Militar de los Aliados contra el régimen nazi, él utilizó la palabra genocidio. No obstante, la tipificación del Estatuto de Nuremberg no lo había contemplado. Ese estatuto, que nace en el año 45, hablaba de crímenes de lesa humanidad. Describía las conductas, pero no tipificó el hecho como tal. Esto, como les digo, fue en el año 48, cuando se logró tener un consenso en la Convención sobre el delito de genocidio y su castigo. También ya estaba presente en la mente de los legisladores de la ONU, de quienes llevaron a cabo ese acuerdo tan importante, esa primera convención tan trascendente, ya estaba en su mente pues la creación de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es también el correlato, pues, ¿no? Donde se consagra por vez primera a nivel de un tratado internacional el derecho a la vida a partir del nacimiento. Y eso es muy importante, es un hecho trascendente también, porque justamente lo que tutela la Convención contra el Genocidio de entonces es el derecho a la vida. Y no la vida de cualquiera, sino la vida de todos, la vida de la humanidad pensada universalmente, es decir, de todos y de cada uno, de los habitantes del planeta. Esta convención entonces fue el inicio formal, legal, de este término. Vamos a ver un poco cómo se escribió entonces en aquel entonces. En aquel entonces se escribió, muy brevemente, porque vamos a un corte, se escribió como genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. En el siguiente segmento continuaremos explicando el crimen de genocidio. Muchísimas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Habíamos hablado en el segmento anterior de la definición primordial básica de lo que es genocidio y hablamos pues de una conducta que se realiza con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Ya explicamos lo que es cada uno de estos grupos, ¿no? Pero nos parece importante también explicar lo que es la intención. La intención en derecho penal se le llama dolo y es justamente la mala fe, la intención dolosa, dañina, de ocasionar un daño en la corporeidad o en la mente de la víctima. Entonces, en el derecho penal internacional también se le llama mens rea. Mens rea es la cosa que está en la mente, es lo que el individuo, el perpetrador del hecho criminal, tiene pensado hacer y lo realiza en el acto. Entonces, las conductas del genocidio empiezan así. Primero, la matanza de miembros de un grupo. Ya les expliqué que la matanza no tiene por qué ser necesariamente de millones de personas, pueden ser de miles de personas, de cientos de personas, e inclusive hasta una persona, siempre y cuando obedezca a la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo. Entonces, ahí tendríamos que ver con el resultado, ¿no? Pero la intención de cometer una matanza es lo importante. Fíjense ustedes que el término matanza es distinto al término homicidio, que es el que uno oye todos los días y el que los abogados penales o penalistas estamos acostumbrados a estudiar en el Código Penal, cuando habla pues del hecho que ocurre cuando alguien mata a otro ser humano, ¿no? Entonces, para distinguirlo, para darle una connotación aún más grave y que se entienda la trascendencia del hecho, en la versión castellana que tenemos a la mano, se habla entonces de matanza. Matanza da la sensación de que es algo terrible, pues, ¿no? Claro que es terrible cualquier homicidio, pero es mucho peor, y es la connotación que se le quiere dar, cuando a este crimen se le pone pues toda esa intencionalidad y por supuesto la organización capaz de realizar la matanza. El otro aspecto importantísimo de este tema es que se pueden también ocasionar lesiones graves a la integridad físico-mental de los miembros del grupo. Fíjense ustedes que la lesión aquí entendida tiene que ver pues con un grave sufrimiento, tanto físico como mental, a cualquiera de los miembros, y no habla tampoco de número. En este sentido es importante entender una cosa muy peculiar, y es que cuando hablamos de este tipo de lesión, no nos referimos a la lesión clásica que se estudia en derecho penal o en la ciencia forense, que es el tamaño de la herida, los días de reposo, o en el caso de las lesiones y discapacidades, que se habla pues de unas incapacidades parciales, totales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un grave sufrimiento. Estamos hablando de un grave sufrimiento que puede durar toda la vida, además. Es la diferencia con el derecho penal ordinario, que te habla de una cicatriz que se seca, que se cierra, que cesa. Aquí estamos hablando de un sufrimiento para toda la vida, siempre y cuando sea motivada pues por la mens rea o intencionadamente por el deseo de destruir total o parcialmente a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso. También se comete genocidio cuando existe un sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Y aquí estamos frente a un tema que se observó, no solamente, se ha observado en muchos hechos de la historia, ¿no? Pero se observó particularmente en el caso de los guetos que realizaron los nazis, así como también los campos de concentración, trabajo esclavo y de exterminio, los cuales existían sobre todo en gran parte de Polonia, con la intencionalidad, con la mens rea, con el dolo específico de destruir a ese grupo, ¿no? Y bien quedaban destruidos por el trabajo excesivo, recordemos que estaban sometidos a esclavitud, estos judíos, y también prisioneros de guerra que fueron
sometidos a esclavitud, y luego conducidos, los que no iban directamente al exterminio, eran conducidos a trabajo forzado y terminaban muriendo de hambre y de extenuación. Es decir, la inanición, que es el hambre absoluta, la hambruna total y el cansancio extenuante por el trabajo desmedido a que eran sometidos, so pena de castigos o fusilamiento en el acto, hacía pues que la gente muriera muy pronto, ¿no? Un promedio de vida de aproximadamente 6 meses de quien estuviera sometido a este régimen de esclavitud. Se habla de una esclavitud de más de 8 millones de personas, ¿no? Aquí es muy importante entender un poco lo que era la vida en un campo de concentración, lo que era la vida en un gueto. Recordemos, porque se ha visto mucho en documentación audiovisual, películas muy buenas y también otro tipo de documentales, ¿no?, que han descrito lo que era la vida, por ejemplo, en el gueto de Varsovia, en los cuales se sometía a hambruna y a desnutrición, primero a desnutrición y después a hambruna a gran parte de la población, y terminaban muriendo de hambre en las calles, ¿no? También, por supuesto, el trabajo extenuante y la pésima alimentación que había en los campos de concentración, ¿no? Un trabajo extenuante, aparte de aquellos que iban directamente al horno a la cámara de gas y después al horno crematorio. Hay un caso, por supuesto, muy posterior a los juicios de Nuremberg, muy interesante, que fue el caso de Oskar Gröning, que fue condenado por la matanza de 300.000 judíos húngaros, que no fueron a campos de trabajo, sino directamente a la cámara de gas y después al crematorio. Ese es un caso que aconteció realmente hace muy poco tiempo. Ya la persona acusada, Oskar Gröning, había sido enjuiciado, encontrado culpable y condenado a 4 años de prisión. Hay que considerar pues que ya el hombre tenía 94 años cuando fue condenado. Era un anciano ya, y bueno, ¿y qué hizo? ¿O qué no hizo? Bueno, Oskar Gröning era el contador de Auschwitz. Él se encargaba de contabilizar todos los bienes que traían los judíos que ingresaron al campo de exterminio, ¿no? Él decomisaba y contabilizaba en un libro de contabilidad las cosas que se le quitaban, las joyas, las maletas, la ropa, el pesaje del cabello, contabilizaba los zapatos, los anteojos, las planchas, los puentes y sobre todo, lo más cruel de todo, el pesaje y contable del oro que se extraía de los dientes arreglados de los judíos, ¿no?, que se les extraía de la forma más cruel que uno puede imaginar. Bueno, él presenció todos los crímenes, él no cometió ninguno directamente, pero fue cómplice de todo ello, ¿no? Y parte de la imputación sobre la complicidad, con lo cual se cambió la jurisprudencia hace pocos años, repito, era que él no hizo nada para evitarlo. Su defensa, él admitió los hechos, obviamente, ¿no?, pero su defensa fue decir, bueno, pero yo no hice nada para matar a nadie. Mi colaboración era la de ser un simple engranaje, que era llevar la contabilidad. Pero la imputación se impuso y ante el criterio de los jueces, y fue condenado como culpable porque con su trabajo, aunque hubiera sido minúsculo de colaboración, él fue, digamos, una especie de tornillo, una tuerca más, que colaboró con esa gran maquinaria que era el proceso industrial de exterminio de la religión judía y por supuesto de los judíos. Por eso es que se le condena, y por eso lo importante de esta jurisprudencia que dio, que cumplió un papel importante al cambiar la que existía antes, que castigaba a los culpables de hechos que directamente habían realizado, ¿no? Un caso concreto fue el caso de John Demjanjuk, quien también había sido empleado en uno de los campos de concentración en Belzec, pero él sí fue condenado por los hechos que él cometió. Él torturaba a la gente antes de ir a la cámara de gas o el momento en que él custodiaba las barracas, ¿no? Torturaba a la gente dándole todo tipo de castigos, todo tipo de crueldades y todo tipo de hechos, ¿no?, incluso hiriendo a la gente de manera significativa, ¿no? Entonces, el caso de John Demjanjuk fue por hechos cometidos directamente y el caso de Oskar Gröning fue por complicidad. Entonces, en este literal,
que estamos hablando del crimen de genocidio, que es el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que deben de acarrear su destrucción física total o parcial. Hay otros hechos que no fueron nunca sentenciados, un caso muy importante del cual hablaremos en nuestros próximos programas, que es el caso del Holodomor, donde se privó de todo alimento a una población inmensa de cerca de 12 millones de personas que murieron, ¿no? Las otras dos conductas son las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, por ejemplo, esterilizaciones, abortos y así sucesivamente, ¿no? Y por último está el traslado por la fuerza del grupo. Esto es para eliminar las costumbres, las tradiciones que, por ejemplo, tienen los pueblos, tienen las etnias, tienen las tribus, tienen las religiones, y de esa manera pues socializar. Un caso dramático fue el intento de germanización de la población polaca, que ha sido sometida a la dictadura nazi y que, bueno, consistió en sacar a los niños de su casa, siendo bebés, o siendo incluso ya niños creciditos, ¿no? Cambiarles el idioma, prohibirles hablar en polaco y obligarlos a hablar en alemán, tanto en centros educativos especiales para ellos, como en las familias nazis que los adoptaban. Los adoptaban sin ningún tipo de afecto, sin ningún tipo de cariño, simplemente los adoptaban con la intención de germanizarlos. En otras palabras, de borrar todos los signos culturales, tradicionales, religiosos, incluso, que este grupo tenía. Bueno, con eso damos cumplimiento a la definición técnica de lo que es el crimen de genocidio y, bueno, en el próximo segmento haremos nuestra despedida. Muchas gracias. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Muy bien, ya estamos al final de nuestro programa y quería, bueno, simplemente referir pues que apenas estamos viendo la parte conceptual, la parte más básica de lo que es el crimen de genocidio, y en los próximos programas continuaremos abundando en este tema tan interesante, tan importante, y hablaremos de los genocidios más importantes del siglo XX, y por supuesto entraremos pues en alguna situación casuística que sea de interés para el público en general. Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos, hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles veremos, como les dije, temas de mucha importancia, como han sido los 6 grandes genocidios que han ocurrido en la humanidad en el siglo XX, aparte de algunos más pequeños que están ocurriendo en este momento inclusive, y vamos a tratar de distinguir algunos aspectos criminológicos de cómo se comete un genocidio, distinguir el genocidio de otros hechos también atroces, como es el politicidio, que viene a ser un crimen de lesa humanidad, y también el democidio, que puede ser un hecho inclusive no necesariamente criminal, pero que se traduce en la muerte de la población, ¿no? Conducida por el Estado. En este caso, pues, continuaremos en nuestro próximo programa el próximo miércoles, así que muchísimas gracias y ya nos veremos nuevamente.
Muy amables por escucharnos. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM.